Muy bien, continuamos en este caso con el curso de literatura para selección 3. Vamos a desarrollar el tema la narrativa barroca y tenemos que recordar que la etapa barroca va a ser una etapa de la literatura española que se va a originar más o menos a partir de los años 1550 aproximadamente, hasta finales de los años 1600, es decir, siglo XVI, siglo XVII, aproximadamente 150 años, ¿ya? Y vamos a hablar en este caso, dentro de la narrativa barroca, sobre Don Quijote de la Mancha y Miguel de Cervantes Saavedra, quien va a ser su autor. Bueno, empecemos. ¿Qué fue la narrativa barroca? Primero, para yo hablar de la narrativa barroca, tengo que centrarme en la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, el Manco de Lepanto, cuya obra es Don Quijote de la Mancha. ¿Por qué? Porque esta obra, más que ser una obra representativa dentro de la narrativa barroca, va a ser una obra modelo dentro de la novela moderna. Va a ser una obra que va a dejar características a seguir dentro de la novela moderna. Nosotros tendremos que establecer, ya como ya se sabe, que esta obra fue escrita en 2 partes por Miguel de Cervantes Saavedra. Y a pesar del reconocimiento que logró y que logra hasta nuestros tiempos esta obra Don Quijote de la Mancha, su autor no fue un autor adinerado, es más, él muere en la pobreza. Entonces, más que valorar al autor, más que valorar la literatura que se desarrolló, tendríamos que valorar al autor y a la obra. La narrativa barroca va a presentar la oposición del materialismo y el idealismo. Y esta oposición se va a ver representada tanto por el Quijote y por Sancho, ya que el Quijote va a representar el idealismo y Sancho va a representar el materialismo. Siguiente, la literatura barroca, principalmente esta obra Don Quijote de la Mancha, va a criticar la literatura caballeresca. Nosotros nos vamos a dar cuenta que de alguna manera, por medio de esta obra, se está criticando la influencia que pudo haber tenido las novelas de caballería en relación a la vida de los hombres. Quizás ha sido muy subjetiva y no ha tenido mucha relación con los lectores, o no les ha dado mucha información, o no ha cumplido ciertas funciones. Luego tendríamos que plantear que este ejemplo de Don Quijote de la Mancha dentro de la narrativa barroca va a plantear las características de la novela española, no solo para España, sino a nivel universal, porque como ya les dije, el Quijote de la Mancha va a ser un ejemplo a seguir sobre la novela moderna. Y recordar que surgió por los años 1550 a finales de los años 1600. Estaríamos hablando del desarrollo del barroco en sí, ¿no es cierto? Del barroco en sí, aproximadamente 150 años. Pero la narrativa va a ser más o menos por los años 1550 a los años 1600, 1630, hasta esas fechas. Tenemos que hablar de Miguel de Cervantes Saavedra. Él nace un 29 de septiembre en Madrid. Él va a participar con mucho heroísmo en la batalla de Lepanto, y es ahí donde pierde su mano. Y es también desde ahí que lo denominan el Manco de Lepanto. En el año de 1575 se dice que la embarcación
donde él se hallaba es asaltada por piratas y lo van a secuestrar aproximadamente 5 años. Luego de volver a su querido Madrid, donde se encontraba su familia, después de esos 5 años de cautiverio, se va a encontrar con que la familia de Cervantes Saavedra se encontraba en la ruina. Y la mejor opción que él va a tener es escribir, lo mejor que puede hacer. Él muere en el año de 1616, un 23 de abril. Y recordemos que esta fecha es muy interesante para todos, ya que el 23 de abril se celebra la lengua castellana, ¿ya? Y esto es gracias a la participación de Miguel de Cervantes Saavedra. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha. Esta obra se publica en 2 partes. La primera parte se publica en 1605 y la segunda parte se publica en 1615. En la primera parte supuestamente sale únicamente Alonso Quijano con su caballo Rocinante en busca de así armándose como un caballero y en busca de hacer justicia. Pero en la segunda parte, que es publicada en el año de 1615, ya no sale solo, sino que convence a Sancho Panza para que lo pueda acompañar, prometiéndole una península, ¿no es cierto? Una península que él iba a ser el dueño. A lo que Sancho Panza, quizás en su ingenuidad, no se da cuenta que Alonso Quijano se hallaba un poquito loco y decide seguirle en su travesía. Tanto la primera parte como la segunda parte, se va a encargar de criticar de manera tajante el mundo caballeresco, ya que nosotros tenemos que recordar que el Quijote de la Mancha, que es Alonso Quijano, justamente se vuelve loco por leer demasiadas obras de caballería, que prácticamente le incitaban quizás a alucinar, a imaginar ciertas cosas que no existían en la realidad. La producción literaria del Manco de Lepanto, de Miguel de Cervantes Saavedra, entre las más conocidas tenemos El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, también tenemos La gitanilla, también tenemos novelas ejemplares, Viaje del Parnaso, los trabajos de Persiles y Segismunda y muchas obras más. Y como ya les dije, quizás este gran autor, más que ganar dinero, lo que termina ganando es reconocimiento, ya que entre las obras más trascendentales se hallan El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, La gitanilla y las novelas ejemplares. Principalmente volver a recalcarles que El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha va a ser aquella obra de amplio reconocimiento dentro de la lengua castellana, y que también esta obra va a ser considerada como una obra modelo dentro de la novela moderna, tanto por el tema, el personaje, los escenarios y la manera de escribir que utiliza Miguel de Cervantes Saavedra, tan sencilla, tan fácil de comprender, tan apta para cualquier tipo de lectores. El Quijote de la Mancha. Dentro del Quijote de la Mancha tenemos que resaltar a personajes muy importantes, como por ejemplo el Quijote, que es Alonso Quijano, Sancho Panza, que es su escudero, su caballo Rocinante, que es el caballo más conocido dentro de la literatura, y su dama, a quien le dedica todas las victorias, que va a ser su querida Dulcinea del Toboso, que aún no se sabe si
realmente existía o no, o si simplemente era una mujer común y corriente, pero a la que se idealizó de gran manera y por ende se le hizo la musa de Alonso Quijano. A ver, en la primera parte del Quijote de la Mancha, que se publica en los años de 1605, se va a narrar sobre Alonso Quijano y su caballo Rocinante. Que en este caso Alonso Quijano va a arreglar sus viejas armas, su armadura lo va a limpiar y van a salir en busca de aventuras, armándose de caballero, ¿ya? Y en la segunda parte se va a buscar un escudero, que va a ser su vecino Sancho Panza, que ambos pertenecían a La Mancha, que por eso se le llama el Quijote de la Mancha, porque ellos vivían en un pueblo llamado La Mancha. Y lo va a convencer prácticamente, y la promesa principal que le va a hacer va a ser de que le va a regalar una península. Y prácticamente esta promesa va a hacer que Sancho Panza le ponga más ganas a este viaje que va a desarrollar Sancho Panza junto a Alonso Quijano. Y finalmente, claro, tenemos que establecer ello, que para que el Quijote de la Mancha vuelva a su casa a no salir, él va a mantener una lucha con Sansón Carrasco, quien va a ser uno de sus amigos, pero que se va a disfrazar de un caballero y prácticamente le va a ganar al Quijote de la Mancha, y por medio de una promesa le va a hacer volver a su hogar. Acá nosotros podemos darnos cuenta que en conclusión el Quijote de la Mancha narra sobre un hidalgo manchego, porque ellos pertenecían a la Mancha, de 50 años de edad, que se vuelve loco tras leer muchos libros de caballería. Sale de su pueblo a defender doncellas, enderezar tuertos y ayudar a las viudas. Sus personajes principales resaltan Alonso Quijano, el Quijote de la Mancha, su escudero fiel Sancho Panza, su caballo Rocinante y su dama Dulcinea del. Ahora pasemos a las preguntas propuestas. Cantidad de partes del libro Don Quijote de la Mancha. Pues como ya les mencioné, está dividida en dos partes. Autor del libro Don Quijote de la Mancha. Fue escrita por Miguel de Cervantes Saavedra, conocido también como el Manco de Lepanto. En la pregunta número 3, tema principal del libro Don Quijote de la Mancha. En este caso es el honor. El honor que va relacionado más que todo en Alonso Quijano como caballero. En la pregunta número 4 dice, personaje que acompaña al Quijote en su segunda salida. Recordemos que en la primera salida él se va solo en busca de sus aventuras junto a su caballo Rocinante. Y en la segunda salida, que va a ser publicada en los años de 1615, ya va a salir con su vecino Sancho Panza. Y como ya les había mencionado, le va a prometer muchas cosas que al final no puede cumplir. No puede cumplir por la situación en la que él mismo se hallaba, pues no, que realmente no era un caballero. En la pregunta número 5 dice, número de salidas de Don Quijote. Él sale, él realiza 3 salidas. Las 2 primeras salidas se van a dar en la primera parte que fue publicada en el año de 1605, ya donde se muestra o se relata las 2 primeras salidas por tierra
a cargo, ¿no?, de Alonso Quijano, primero por las tierras de la Mancha y luego por las tierras de Andalucía, llegando a Aragón y Cataluña. Y luego de ello habla de la tercera salida, que va a ser junto a Sancho Panza. En la pregunta número 6 menciona Don Quijote representa el idealismo y Sancho Panza representa el materialismo. En la pregunta número 7 menciona Don Alonso Quijano vivía en, pues él vivía en una hacienda ubicada en La Mancha, junto a su ama de llaves, junto a su criado, junto a su sobrina, etc. ¿Quiénes se podrían encargar de él? En la pregunta número 8 dice, nombre del caballo de Don Quijote de la Mancha. Su nombre es Rocinante. Por ello les digo, es uno de los personajes referentes al mundo animal más conocidos. ¿Ya? En la pregunta número 9 dice, año de la publicación de la primera parte de Don Quijote de la Mancha. El Quijote se va a publicar la primera parte en 1605 y la segunda parte 10 años después, 1615. En la pregunta número 10 dice, nombre de la amada de Don Quijote de la Mancha. El nombre de la amada va a ser Dulcinea del Toboso, que como ya les había explicado, no se sabe realmente el origen, pero se supone que es una de las damas del pueblo, que quizás no necesariamente era una dama, sino que era una mujer común y corriente, pero a la que Don Quijote de la Mancha la toma como su musa, su dama, a quien tiene que proteger y a quien dedicar todo lo bueno que hace. Muy bien, chicos, esto es la clase respecto a Don Quijote de la Mancha y su autor Miguel de Cervantes Saavedra. Ustedes ingresan a la plataforma y den su práctica calificada. También resuelvan las preguntas que son para el cuaderno. Y ya para la siguiente clase nos estaremos viendo con el tema